Gracias, ministra. ¿Me está escuchando? Le escucho muy bien. ¿Usted a mí? Muchas gracias. Muy bien, perfectamente. Ministra, Buen día, Jim. una primera precisión. Usted estuvo en Colombia y consiguió energía más barata, si entendí bien. ¿Es la misma energía que negoció en el gobierno del señor Lasso el exministro Santos, comprada a los privados, o la que usted logró negociar en mejores condiciones? ¿O es otro tipo de energía? A ver, más allá de una negociación, que los términos internos de lo que hablaron eh, durante la visita del viaje del expresidente Lasso junto con el exministro Fernando Santos, más allá de una negociación, lo que yo fui a hacer fue a una conversación con el ministro Camacho, exponiéndole nuestra situación y revisando la resolución que sacó el Ministerio de Energía de Colombia, en el cual ellos establecían en un inicio que nos exportaban electricidad únicamente proveniente de líquidos, es decir, del diésel. Y luego emitieron, cuando empezamos a hacer los grupos de trabajo y conversar con ellos, emitieron una resolución que indicaba que nos podrían exportar electricidad a partir de otros combustibles, y en este caso es el gas. El gas es, la generación de electricidad a partir del gas es mucho más barata que la exportación a partir del diésel, porque además ellos también importan el diésel. En esta conversación llegamos a establecer conversaciones bajo los acuerdos, bajo el marco de lo que establece nuestra relación bilateral con la CAN, en cuanto a transacciones eléctricas, ¿no? Y con eso acordamos que íbamos a priorizar, a establecer una ventaja sobre la exportación de venta con gas para que nuestros precios no sean elevados, tanto por nuestra situación energética como por la situación económica del país, para afrontar ese gasto que realmente nos afectaba por una dependencia de electricidad de Colombia. Con esto se redujeron los precios, empezaron a tener una baja impresionante, de lo que los precios estaban alrededor de los 60 centavos. Hemos visto cómo han bajado, empezaron 45, 30, 35, hemos llegado a los 12 centavos hasta el corte del día de ayer. Entonces realmente es una diferencia abismal el poder haber hablado con un ministro que tiene la apertura de apoyar en las transacciones binacionales que tenemos con el país vecino. Claro. No, todavía no he podido establecer cuál es la diferencia en dólares. Creo que son como 100 millones de dólares de diferencia. No sé si estoy exagerando. Si claro, más o menos, ¿no? Era $1 millón al día las transacciones comerciales. Imagínese. Sí. Bueno, y ahora no se compara en absoluto, claro, el tipo de... Además, bueno, hemos bajado la dependencia de la importación también a Colombia, pero eso no quita que los precios pudieran haberse mantenido muy altos. Yo creo que aquí lo más fácil y lo más sensato a nivel de gobiernos es llegar a una articulación con respecto a las necesidades mutuas. Claro que sí. Ministra, y entonces me queda claro que hay que apostar al gas natural, que además fue el combustible recomendado en la última cumbre climática por ser incluso menos contaminante. Y si vamos a apostar al gas, ¿qué está haciendo o qué planes tiene el gobierno del Ecuador para abaratar la generación de energía? Bueno, dentro de las diferentes perspectivas que existen para abaratar los costos en generación eléctrica, estamos diseñando un plan que principalmente sí quisiera aterrizarlo dentro del marco de la ley energética. La ley de competitividad energética que nosotros promovemos justamente permite que nosotros podamos ser soberanos energéticamente. Es decir, eliminar la dependencia que existe tanto hacia la importación de energía desde Colombia como hacia los eventos climatológicos como el estiaje que lo estamos viviendo actualmente. Por eso la propuesta es cero apagones. Nosotros tenemos producción de gas natural aquí en el país, pero hay que potenciarla bastante más a partir de otro concurso para el Campo Amistad. Pero además de eso, también fortalecer los vínculos de lo que existe con respecto a la generación eléctrica a partir de gas bajo los principios de reducción de emisiones de combustibles fósiles. Sin embargo, eso está incluido dentro de la ley. De hecho, esto ya estaba planteado en la ley vigente, sin las reformas que nosotros estamos proponiendo como competitividad. Pero lo que nosotros sí estamos valorando es el ingreso de otras tecnologías que también sean baratas. La eólica, la solar, son más baratas, son más competitivas. No podemos tener una dependencia tampoco en esos recursos energéticos, y por eso lo que se ha incorporado es que podamos tener sistemas de almacenamiento que le den mayor estabilidad a la intermitencia de este tipo de energías.
Claro, es decir, que si paulatinamente comenzamos a incorporar una producción mayor de gas natural, ejemplo, sectores como el camaronero, industrial, nos permitirían ahorrar alrededor de $2.000 millones. El ahorro es grande, ¿no? El A mediano ahorro es plazo. grande, lo que sí hay que ver es la articulación de los sectores conforme más lo necesiten. Hay sectores que necesitan más de ese tipo de energía, hay sectores que lo necesitan menos, y hay sectores en donde se tiene que fortalecer la generación distribuida, que este es Claro, otro elemento dentro de la ley energética en los cuales se puede atender a un mayor porcentaje de la población haciendo microredes para generar autoabastecimiento y que con eso no se tengan que mantener aisladas de la red, pero tampoco hacer las grandes inversiones en las líneas que conectan al claro, sistema nacional, sino que se puedan energizar zonas un poco más aisladas. claro. Es decir, lo que hay que procurar finalmente es una especie de balance, ¿no? Por De la supuesto. energía, me parece bien. Ahora, Por eso la ley es de competitividad energética, justamente ujú, porque no se puede centralizar ni a una sola tecnología, ni a una sola fuente, ni a un solo esquema de participación en cuanto a recursos, sino hay que abrir una competitividad que eso nos va a permitir ujú, dentro del país ser competitivos a nivel del sector estratégico y ampliar las posibilidades en la cadena fuera del país. ya. Ahora, se ha incrementado el nivel de lluvias y hay la expectativa y la esperanza de que a lo mejor en enero, una vez que se evalúe la situación de las hidroeléctricas, capaz que o se reducen o se terminan los apagones. ¿Cómo están las cosas hoy que estamos hablando respecto de la generación hidroeléctrica, ministra? Justamente el día de ayer estuvimos en el Operador Nacional de Electricidad, en el SENACE, haciendo una valoración de los recursos que tenemos actualmente, especialmente con respecto al embalse y con respecto a los caudales que están actualmente entrando en las centrales hidroeléctricas que no tienen embalse y que tienen que utilizar el caudal que en ese momento se encuentra disponible y sale para la generación de electricidad. Ya. Hicimos una valoración bastante positiva, entonces más bien Jimmy, yo invito a la audiencia que nos está escuchando en este momento a que se puedan mantener conectados a nuestros canales oficiales durante este día para los anuncios que se harán para las semanas que vienen. Esos anuncios serán la primera semana de enero, supongo. No, el día de hoy, Ah, hoy anuncian. Ah, qué bien. sí. Bueno, ahora, ¿cuánto se ha podido recuperar de todo el potencial o toda la potencia que tenía Ecuador, vamos a ponerlo así, en estado en coma de energía termoeléctrica? Una serie de equipos viejos, una serie de equipos que no eran tan de tanta antigüedad, pero sin mantenimiento. ¿Se ha podido invertir para comenzar a recuperar la generación de energía termoeléctrica? Hablar de invertir en este momento en el que el desfase, el balance económico del país es muy complejo, especialmente por la situación del estado crítico en el que nos dejaron y lo que queda en las cajas de las empresas eléctricas ha sido destinado para la compra de electricidad. Es, es inapropiado decírtelo en este momento con una veracidad con respecto a las Ujú. inversiones que se empezaron a hacer. Lo que sí hemos hecho es acelerar la repotenciación de los trabajos que debieron haberse hecho los meses pasados, para los cuales debieron haber entrado ya en operaciones a ese parque, y entonces estamos haciendo todos los trabajos y acelerando, pidiendo a los contratistas que aceleren los trabajos para que estas unidades puedan entrar en funcionamiento lo antes posible. A nivel térmico han habido 3 centrales que hemos hecho el manejo de los motores. La información la vamos a dar posteriormente y te la podemos hacer llegar directamente desde el ministerio, y además, por ejemplo, la central de Sopladora también ya tiene el ingreso de una unidad más que estaba en mantenimiento y que esa aporta de hecho 160 megavatios al sistema nacional interconectado, dependiente sí de los caudales, pero es una central que tiene un aporte importante al sistema nacional y nos ha permitido el aprovechamiento de los altos caudales que existen hoy en día. Ministra, muy buenos días. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo ha estado? Gracias por su tiempo, ministra. Buenos días. Ministra, a partir del análisis que se está haciendo del proyecto de ley energética, algunos especialistas han hecho observaciones y dice, bueno, con una mayor participación de privados, los privados siempre buscan ganancias. La pregunta muy concreta que le hago, ministra, este documento, este proyecto de ley, no digo que ya aumente las tarifas, pero puede ser una puerta para que en un futuro mediano a corto plazo haya una elevación de las tarifas eléctricas, ¿sí o no? La propuesta de ley no incluye el aumento de las tarifas.
No lo incluye, ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo, no lo incluye. Lo que hay que hacer un balance es de la estructuración del costo de esta tarifa. Eso por un lado. Por otro lado, también hacer una valoración de que las tecnologías, conforme más crece su consumo, más se reducen sus costos. En temas de economía de escala, mientras más grandes son los proyectos, menos elevados son sus costos. Entonces, si hablamos de un ingreso del sector privado, lo que tenemos que valorar es el tema del CAPEX y el OPEX para poder identificar si un proyecto es viable y que no sea necesario subir la tarifa. Entonces hay que hacer una valoración técnica, tenemos que hacer una valoración económica en la cual se pueda confirmar que los costos de inversión que están teniendo las empresas privadas sea beneficioso para el país. Y ahí es donde entra el rol fundamental que tiene el Estado de garantizar el servicio eléctrico, el servicio público de energía eléctrica para los ciudadanos. Sí, porque esto más le consulto por la parte residencial, ¿no? Hay muchas personas que dicen, caramba, por supuesto, aumento de tarifa sería una daga en la aorta para la economía de un país. Eso no está contemplado, mucho menos bajo una ley. Ya, ahora, ministra, sáqueme una duda. Los últimos pasos que dio el gobierno de Guillermo Lasso fue el retiro de este subsidio eléctrico, llamémoslo de esa manera, a cierta parte industrial de las fábricas que tenían este horario nocturno en donde tenían un costo más barato, supuestamente a cambio de generación de empleo. Eso se derogó en las últimas semanas del gobierno de Guillermo Lasso. ¿Qué pasó? ¿Ustedes lo están analizando para retomarlo o ya quedó totalmente derogado? Sí, así es. El pedido de la eliminación de este incentivo se lo envió en la semana previa al cambio de ministros. Nosotros hicimos la aplicación bajo lo que establece este pedido ante la Agencia de Regulación. Se eliminó el incentivo a los industriales. Lo que nosotros hemos hecho es proyectar hacia una tarifa dinámica y lo estamos haciendo esto en conjunto con los industriales. ¿Qué propone esto? El cumplimiento de objetivos con respecto a eficiencia energética. Aplicación de la normativa 5001, de la ISO 5001. Aplicación de los esquemas de autogeneración para poder reducir su demanda del Sistema Nacional Interconectado. Entonces, todo este tipo de acciones a tomar por parte de los industriales serán valorados para aplicar tanto en temas de impuesto a la renta como de subsidio incentivos a la generación de electricidad. Perfecto. Ministra, yo sé que en estos momentos y debido a los apagones y todo, todos los reflectores están en este tema, pero también le quisiera consultar por el sector petrolero. Tuvimos hasta hace poco un gobierno que nos prometió 1 millón de barriles diarios. Pues bueno, a su salida terminó produciendo menos que cuando llegó a Carondelet. En estos momentos, ¿cuál es la situación, la condición de la producción petrolera en el país? ¿En qué niveles estamos? ¿Cuántos barriles de petróleo estamos haciendo al día? Y supongo que la proyección es incrementar esta producción, ¿o no? Por supuesto, no. Efectivamente, también nos encontramos con un sector crítico a nivel petrolero. Sí se prevé un aumento. La situación en la que nos encontramos es entre 420,000 ha llegado cerca de bordear los 500,000 barriles diarios. Sin embargo, el aumento de la producción es importante. El interés hay. Y eso es algo que quiero destacar en el sector petrolero porque seguimos siendo un país muy atractivo para la inversión en temas petroleros. Entonces se está armando un plan de las prioridades con respecto al aumento, con respecto a la proyección de lo que significarían nuevas inversiones. Por ejemplo, tenemos que pensar en que la innovación en el sector petrolero tiene que darse dentro de un esquema mínimo de normativas net zero, de bajas emisiones. Es un sector fundamental que puede hacer este recambio tecnológico y que nosotros tenemos que aprovechar las condiciones que tenemos para poder atraer nuevas inversiones bajo esquemas competitivos a nivel mundial. Además de esto, tiene que haber una estrategia de institucionalizar Petroecuador. Petroecuador se volvió el mejor plato para la corrupción y desarmar esta institucionalidad interna genera varias complejidades para la toma de decisiones. Sin embargo, tenemos un camino trazado, tenemos objetivos a los cuales hay que llegar y eso lo vamos a implementar. Bueno, desde el 2 de enero, pero sin embargo lo hemos venido trabajando ya durante todo este mes estando en funciones. Ministra, buenos días. Noris Arroyave les saluda. Buenos días. Ministra, el presidente Daniel Noboa cuando estaba en campaña hablaba de las
planillas de luz, ¿no? Que es un poco lo que a los ciudadanos de a pie les interesa y les afecta, nos afecta. Y él explicaba que el problema era el valor de las líneas de transmisión. Cito, en el momento en que se mejoran las líneas de transmisión baja un 22%, si no me equivoco decía, baja un 22% en la planilla eléctrica de los más pobres del país. Y poco ese era su planteamiento. Al final, el mensaje, se podía lograr bajar la planilla de la luz si se mejoraba el tema de las líneas de transmisión. Ustedes, he escuchado lo que he dicho, están trabajando para que ese sea uno de los objetivos y lo van a lograr en el corto tiempo que tienen. Bueno, vuelvo de nuevo a la ley de competitividad energética que tiene este elemento nuevo que es la clave para el tema de transmisión. Aquí también se abre la posibilidad de que la empresa privada, nacional o internacional, pueda hacer inversiones en líneas de transmisión, lo cual va a permitir que esta infraestructura tenga otro nivel igualmente de competitividad. Esta apertura a las empresas privadas hacen que la expertise, que no únicamente radica en Transelectric, pueda generar una nueva estructura dentro de las asignaciones de costos que existen en la tarifa eléctrica. Por supuesto que el principal impacto cuando se hace este esquema es no afectar la tarifa de dignidad o más bien potenciar que esa tarifa sea lo más conveniente para el sector vulnerable. Ahora recordemos que la producción de electricidad, la generación de electricidad requiere de una infraestructura enorme y que toma tiempo en desarrollarla. Por eso la ley de competitividad energética es urgente, porque las decisiones se toman ahora para que los procesos que toma realizar la construcción de un proyecto de infraestructura no se quede retrasado en el tiempo como ya ha pasado. Este año debieron haber entrado en operación 1 o 2 centrales hidroeléctricas grandes que no entraron. Entonces, con transmisión, el plan de Transelectric es clave y con eso tenemos que potenciarlo para que ya las decisiones que se tomen ahora permitan que la infraestructura defina ya el funcionamiento tanto de la mejora a las líneas de transmisión para que el sistema eléctrico no sufra de un estrés por falta de líneas de transmisión y a su vez poder identificar el impacto reducido de sus costos en una estructura de precio. Ministra, la salida del ITT, Yasuní, ¿cómo está ese tema? ¿Realmente ustedes han podido como ministerio ya hacer una evaluación al respecto? ¿Tienen que levantar operaciones? Y hay todo un proceso grande que hay que hacer y tienen una línea de tiempo que cumplir. Así es, Petroecuador es el responsable de poder hacer este levantamiento crítico en cuanto a temas de costos, movimiento de infraestructura, impacto social. El impacto social de desmontar una infraestructura de este tamaño es bastante considerable. Hay que tener en mente que es la primera vez a nivel mundial que se hace un desmontaje de un campo petrolero. Este tema lo estamos trabajando de manera muy articulada con el Ministerio de Ambiente porque tiene que ser un trabajo conjunto, de esfuerzos conjuntos y bajo el mandato popular. Entonces, el retiro del ITT no puede ser ni de un día para el otro, no puede ser sin una consideración real de precios porque actualmente el Estado tampoco tiene la capacidad económica de afrontar el retiro de una infraestructura tan grande. Y esto se lo tiene que hacer de manera progresiva. Entonces, durante este tiempo hemos levantado información importante con respecto a los ingresos petroleros que genera el ITT, las necesidades del otro lado que existen con respecto a fortalecer la infraestructura, la producción petrolera y mientras paralelamente se trabaja en todo lo que significaría la retirada del ITT para atender el mandato popular. Hay varios elementos que trabajar, hay varias partes que articular y nosotros estamos trabajando en el levantamiento de información dada la situación crítica en la que Petroecuador se había manejado anteriormente. A ver, ministra, sobre ese mismo tema, se estima que hay números contradictorios, que más o menos 41.000 barriles diarios es lo que se dejarían de producir en el ITT, estamos hablando de casi 15 millones de barriles al año. ¿Hay la posibilidad, pregunto, de que, por ejemplo, en la consulta popular se incluya una pregunta donde se le consulta al ciudadano si autoriza, porque es la voz de la del ciudadano, que, por ejemplo, el cese de operaciones se postergue un año, qué sé yo, año y medio más? Pregunto si es que eso lo ha considerado el gobierno.
La consulta va completamente enfocada en temas de seguridad y es importante entender que como gobierno nacional tenemos que mantener esa línea y ese enfoque en un planteamiento de una criticidad importantísima en este momento, ¿no? Y tenemos que darle esa prioridad. Con respecto al otro, son conversaciones con la Corte para saber los criterios técnicos con los cuales se tiene que dar el tiempo estimado para lo que significaría el desmontaje. O sea, va más allá de una consulta popular, sino un criterio completamente técnico para evaluar el tiempo en el cual se tiene que desmontar. No todo el mundo podría dar un estimado en el desmontaje de una infraestructura tan grande y de un nivel económico tan grande. Claro. Entonces, este tiene que ser un respaldo técnico con quien tiene que fortalecer el criterio ciudadano con respecto a la respuesta en la consulta popular. Ministra, ¿qué proyectos o qué planteamiento ustedes tienen como gobierno para el país para reemplazar el tema el vacío que queda con lo del Yasuní y la extracción petrolera que se hacía ahí? Porque el presidente Noboa hablaba mucho cuando era candidato de empezar a ver otros proyectos de recursos renovables. ¿Tienen algo ya pensado hacia dónde es la mirada? Es un gobierno muy corto, pero tal vez se pueden empezar a generar los debates o a plantear temas para más adelante empezar ya a implementarlos. A ver, este sector es la columna vertebral de este país. Entonces, valdría dividir los tres temas de gran importancia. El uno es la atracción a la inversión petrolera. Hay el interés, hay los recursos, hay que establecer los mínimos para poder hacer operaciones petroleras. Tenemos el sector minero también que tiene muchísimo interés y que hay que hacer una minería responsable a partir de una apertura del catastro responsable bajo esquemas internacionales también para poder hacer procesos de concesión transparentes, con fundamentos de técnicos, económicos, pero especialmente de responsabilidad social y ambiental y de un tratamiento adecuado hacia las comunidades que son quienes más nos importan dentro de estos procesos extractivistas. Tenemos ahí dos sectores que proveen recursos al Estado a partir de una extracción responsable. Y por otro lado, tenemos el sector eléctrico, que es en donde mayores inversiones se requieren, pero es la que genera la productividad en la cadena. Y esto lo vimos claramente con el tema de los apagones. Más allá de cuánto dinero perdemos nosotros con respecto a la importación de energía de Colombia, cuánto dinero perdemos por la falta de operatividad y la necesidad de tener soluciones parche, que es lo que estaban tratando de plantear para solventar la crisis, cuánto pierde el sector productivo. Y por el contrario, si los sistemas energéticos son robustos y no hay más apagones, cuánto dinamismo le pueden generar al país para aumentar los recursos y para que la balanza económica del país sea positiva. Entonces tenemos tres áreas fundamentales tanto para los ingresos del país como para que el país pueda funcionar. Entonces, esta es la línea por la cual tenemos que ir para poder generar mayores recursos al Estado. Ministra, y usted acaba de hacer, creo que, una separación y una radiografía clara de la importancia de estos sectores. En el tema de minería, la minería ilegal está muy ligada al tema de inseguridad y narcotráfico y crimen organizado. ¿Ya se han sentado a revisar qué es lo que está pasando al respecto? Tenemos sectores en donde la minería ilegal ha derrumbado áreas completas y viene trata de blancas, tráfico de personas, un montón de cosas, por un lado. Y por otro lado, entendiendo la importancia de todos estos sectores que usted acaba de describir, ¿no se ha considerado volver a separar ese ministerio para darle a cada área esta robustez de la que usted habla? Iniciando por el tema de minería. Por supuesto, y además el tema de minería es un tema que lo estamos trabajando con gobierno y con defensa también porque ya es un tema de seguridad nacional. Es por esto la urgencia de trabajar en la apertura del catastro minero porque de otra manera la minería legal se toma los espacios que tienen que ser fortalecidos por la minería legal y por la minería en la cual el Estado sea quien pueda tener el enfoque de atención
para poder ser evidentemente un recurso que vaya al Estado, que sea para que el país pueda afrontar el estiaje, el país pueda afrontar las dificultades económicas y para que esto permita fortalecer todas las áreas que requieren inversión. Hablamos en el estiaje, hablamos del sector eléctrico, pero tenemos sectores muy vulnerables que requieren de mucha atención del Estado, como es salud, es educación, vivienda y etcétera, de servicios que tenemos que garantizar. Con respecto a la decisión de los 3 ministerios, a ver, mi criterio es que nunca debieron haberse fusionado, ¿ya? Entonces, eso ha hecho perder mucha eficiencia dentro de los 3 ministerios. Y bajo las políticas de austeridad y lo que estamos viviendo actualmente como país, no es posible separar los 3 ministerios por la estructura que actualmente tiene. Para separarlos no es un simple decreto ejecutivo, tiene que venir bajo un estudio y una lógica del por qué se tienen que separar. Lo que estamos planteando primero es que las 3 agencias de regulación sí puedan tener los recursos, aunque no estén divididas, puedan manejar de manera independiente sus recursos para que puedan ser realmente organismos de control, de regulación efectivos para ahí que no sea un foco de corrupción y que se pueda garantizar la operatividad de una agencia de este estilo. En cuanto al ministerio, no se ha considerado un planteamiento de escisión de los 3 ministerios, pero sí de una mejora a la eficiencia. Entonces ahí es clave. Soy la cabeza, soy la ministra de Energía y Minas, sin embargo, el fortalecimiento de cada viceministerio es lo que permitirá mejorar la eficiencia en cada uno de los 3 sectores. Entonces, trabajamos eficientemente con la estructura que tenemos actualmente. Ya, ministra, la última pregunta. El gobierno ha hablado en diferentes escenarios de la posibilidad más que la posibilidad, la necesidad de focalizar el subsidio a los combustibles. ¿Esto ya es irreversible? ¿Se va a dar esa focalización en la medida de lo posible, tratando de evitar llegar a tocar el bolsillo de los que menos tienen, pero se va a dar esa focalización? Esto parte desde una perspectiva del Ministerio de Finanzas. Entonces, lo que estamos haciendo es un trabajo articulado con ellos para poder identificar justamente el nivel de lo que significaría la eliminación de los subsidios. Esto no es un tema que parte únicamente del Ministerio de Energía y que además tiene otros criterios que provienen de información técnica, tanto del Viceministerio de Hidrocarburos como de Petroecuador, para poder hacer la focalización, para poder llegar realmente a las zonas donde se necesita que estén implementados los subsidios. Lo que sí hemos conversado con diferentes organismos internacionales, multilaterales, embajadores, es hacer procesos de digitalización. Realmente la forma en la cual se pueden focalizar los subsidios, y no hablo únicamente a los combustibles, sino en general a la focalización para atender a ciudadanos, al pueblo que más necesita realmente de recursos, es a partir de procesos de digitalización que nos permitan tener identificados cómo podemos atender a los más necesitados y cómo esta articulación digital entre todos los sectores, registro civil, SRI, etcétera, sean quienes puedan proveer la información del acceso para poder nosotros hacer esta identificación de clasificación de los subsidios en diferentes niveles y en diferentes sentidos, no únicamente a partir del sector de combustibles como lo mencionaba, sino inclusive para los diferentes niveles donde se encuentran subsidios atados a los temas tributarios, por ejemplo. Claro. Bueno, gracias a la ministra Andrea Robo por estos minutos de su tiempo. Un buen día, muy amable, muy amable. Muchísimas gracias, Jimmy. Gracias a todos. Gracias. Un muy buen día para ustedes.